Muy buenas noches, amados hermanos. Tengan todos ustedes un saludo cordial a la familia, un saludo cordial a los amigos también. Es la medianoche, 31 minutos, ya para el día domingo del día 5 de enero del 2025. Es la primera semana de este mes de enero y el primer tema del año 2025. Bueno, este tema es ya muy conocido, es sobre el pecado en el hombre. Pero a pesar que es ya siempre se habla en todas las congregaciones de una manera constante sobre el pecado, cuando paramos y pensamos, se le profundiza más aún todavía. O sea, la palabra de Dios no termina. Y es recomendable siempre profundizarlo más y más para reforzar nuestra fidelidad. Eso quiere decir que cuanto más conocimiento podamos adquirir, mucha más voluntad nos pueda mantener siempre en estado de alerta, en estado de prevención, para evitar justamente lo que a Dios no le agrada. El pecado tiene que ver con la palabra, con el verbo desobedecer. Y la desobediencia es un acto de no acatar una norma, es una definición del diccionario, ¿no? Pero es muy entendible. Acto de no acatar una norma que se tiene la obligación de cumplir. Un desacato o resistencia a la autoridad. Un delito relacionado con el ejercicio de las funciones de la autoridad. Desacato o resistencia a la autoridad. Vamos a ponerlo de un punto espiritual. Imagínense ustedes la naciente en el hombre de la forma como desacató la orden de la autoridad que es Yahweh. Entonces, es muy triste la primera desobediencia del hombre y la primera decisión que Dios tuvo que hacerlo. Cuando vino la desobediencia del hombre, haciendo entender el conjunto de la pareja, Adán y Eva, ya sabemos la historia, el Señor cerró las puertas del paraíso. Y lo que siempre en algunos puntos he mencionado, que en la palabra de Dios, en una versión común, habla que le apartó del paraíso, lo sacó del paraíso, el Señor desapareció del paraíso y ellos se quedaron, ¿no?, en la tierra con todos los castigos que el Señor le dio. Pero en el original, en el hebreo, dice que le dio carta de divorcio a esta pareja. Y entendiendo desde el punto de vista del derecho, la carta de divorcio da a entender de que esa persona que está divorciada nunca más va a volver a su lugar de origen, que es su casa, que es su hogar. Él se divorcia y sale de su morada, sale de su arraigo. Entonces,
Esto quiere decir que cuando ellos estaban se podría decir, en la gloria de Dios, estaban en el paraíso, en el momento que el Señor le da carta de divorcio, ellos nunca más volvieron a entrar, ¿no? Y en ese momento se quedaron apartados de lo que antes tenían ese beneficio. Eran perfectos, tenían un cuerpo especial, ¿no? Que el Señor les había dado. Dice que se paseaban con el Señor, ¿no? Con el poder de la santidad del Señor, se paseaban en el paraíso. Era un deleite, pero el Señor les dio carta de divorcio. Entonces, cuando le dio carta de divorcio, hermanos, ellos se quedaron, se podría decir, como para usar esta palabra común, se quedó Adán y Eva con este virus de la desobediencia, por cuanto habían infringido una orden del ser que estaban ellos bajo su autoridad. Eso quiere decir que desde la naciente nosotros tenemos que estar bajo la autoridad de Dios, ¿no? Y los que no están bajo la autoridad de Dios pueden estar bajo la autoridad del mal, están bajo la autoridad de su propio ego, ¿no? Teniendo una vida desordenada que no le agrada en absoluto al criterio de Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, porque así como el pecado entró al mundo por medio de un hombre y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, el destino del que desobedece la orden del Señor, la consecuencia viene a ser la muerte. Pero en ese sentido de muerte que no tiene acceso a la morada de Dios. No tiene acceso a la morada de Dios. Por cuanto el pecado no puede estar en la presencia de Dios. Porque si un hombre común con este cuerpo corruptible se presenta ante Dios, ¿no? El propio fuego de Dios lo extermina, lo extingue. ¿Por qué? Porque es una fuerza poderosa que cualquier ser humano no puede estar delante de la presencia de Dios. Entonces acá dice, porque así como el pecado entró al mundo, míreme, ¿cómo entra el pecado? Por medio de la desobediencia de Adán y Eva. Y la muerte, o sea, la muerte entra por medio del pecado. Primero es el hombre, desobedece y su consecuencia es la muerte. Es la muerte. Y por medio de la muerte, el pecado. Eso quiere decir que antes Adán y Eva no estaba destinado a morir, pero por causa del pecado le viene la muerte. ¿No? Muy bien. Así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, como no había ningún acceso ante Dios, ante Yahweh, porque no había un proyecto, no había una entrada, no había una puerta de que el hombre que estaba con el linaje del pecado podría tocar la puerta y podría pedir. ¿Por qué? Porque desconocía. ¿Entienden, hermanos? En Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos han pecado, se encuentran privados de la gloria de Dios. Se encuentran privados de la gloria de Dios.
Por ese motivo, el hombre rechaza la luz, que es el Señor. Los hombres más amaron y siguen amando las tinieblas que a la luz. En este se puede poner un ejemplo de cómo se podría decir, del extremo de la resistencia a la luz, la actitud de Faraón. Pese a haber visto la manifestación de Dios, ¿no? La manifestación plena de Dios con esas 10 plagas que el Señor había mandado. Miren ustedes la actitud de este hombre, ¿no? La actitud de su ego en resistir al Creador. Y eso es un ejemplo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa actitud, ese sentir que rechazamos a la luz, que es Yeshua HaMashiach, Jesucristo en español? Los hombres más aman las tinieblas que a la luz. Recordemos, hermanos. Entonces, en este punto, quisiera yo manifestarles las enseñanzas que uno puede dar. Yo no puedo alabar la actitud de los hermanos. Puedo dar una opinión pero no le puedo alabar, no le puedo dar un premio porque es así, porque el Señor conoce la mente de cada uno. La misión, la responsabilidad que tiene una persona que está frente a un púlpito, ¿no? O que está trabajando en la obra del Señor, es exhortar de una manera constante, enseñar. O sea, el Señor pide conocimiento. Por falta de conocimiento, el pueblo cayó en batalla. Y la falta de conocimiento, hermanos, es desobediencia. Miren ustedes, yo les repito esta frase. La falta de conocimiento es la desobediencia, porque el Señor exige conocimiento. A sus hijos exige conocimiento. Yo a veces veo enseñanzas de personas que están en los púlpitos, enseñan de una manera tan superficial, que solamente se han quedado en la parte básica de la enseñanza de la palabra del Señor. Y como no hay un almacenamiento de conocimiento de la palabra del Señor en el corazón de ellos, entonces rápidamente sucumben ante cualquier tormenta, ante cualquier torbellino, espiritualmente hablando, ¿no? Y caen por falta de conocimiento. Y eso es muy, muy penoso. En el libro de Juan, en el capítulo 3, del versículo 19 al 21, dice, porque esta es la condenación. Acá viene ya rechazando, cuando rechazan a la luz. Miren ustedes, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que practica cosas detestables aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprobadas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus obras sean conocidas, las cuales son hechas en Dios. Las cuales son hechas en Dios. Yo estaba conversando con un joven el jueves o el viernes,
no recuerdo el día exacto, y me estaba comentando parte de su vida, que se había conocido con una joven y él asistía a una congregación y eh, su familia también congregaba. Y pasando el tiempo, él se reúne con esta chica, no sabiendo su actitud, no era cristiana, y perdieron 3 hijos, fallecieron. El joven tiene 25 años, la joven tiene 24, incompatibles hasta no más. Entonces yo le explico pues que estás con un yugo desigual. ¿Te has casado? No, no me he casado, pero él aduce ser cristiano. Y la palabra del Señor dice que el fornicario no heredará el reino de los cielos. Eso quiere decir, hermanos, que muchas veces hay personas eh, que congregan en las iglesias y no son casados, solamente conviven. Y eso es totalmente peligroso porque eso es un fruto. La fornicación es un fruto de la carne. Y por más cara bonita que sea, por más que diga, amén, hermanos, en la paz del Señor, no es agradable esta conducta delante de los hijos del Señor. Y esto es parecido, porque nace un niño, ¿ya? Y este niño es producto de la fornicación. Pero en su día a día, ellos dicen que es una bendición el haber nacido el niño. No, es producto, por más niño que sea, ¿no? Ante los ojos vemos, ay, qué niño bonito, pobrecito, que esto, ¿no? Pero delante de Dios, el niño, los niños de este joven, el Señor se los llevó ya a dos, por A o B motivos, por causa de su pecado, de los padres. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Estás viviendo en un yugo desigual. ¿Qué es el yugo? Le pregunté, ¿sabes tú qué es el yugo? Me dijo que no. Le expliqué, el yugo es aquel cuando colocan ese palo moldeado en la cabeza de los bueyes para arar la tierra, y cuando un buey es más pequeño que el otro es más alto que el otro, pues el yugo no va a estar en línea horizontal de una manera recta, de una manera nivelada. ¿Por qué? Porque un buey es más pequeño que el otro. Imagínense el dolor que tiene tanto el buey que está arriba y tanto el buey que está abajo. Entonces, lo recomendable sería, ¿no? Una vez escuché una prédica en el Brasil, si el hombre se dedica a la brujería, pues que se consiga una bruja para que vivan felices. Si el hombre se dedica a la macumba, pues que se consiga una mujer que practique la macumba para que vivan felices, entre comillas. Si al hombre le gusta la discoteca, la borrachera, que se busque una mujer bohemia también de ese mismo estilo. Pero si esta mujer, esta joven, ¿no? Se iba a las discotecas y este joven se quedaba en su casa cuidándole al hijo. Entonces, ¿qué compatibilidad hay ahí? No existe ninguna compatibilidad. Entonces ahí vienen las consecuencias. Le falta el trabajo al joven, buscando trabajo, la mujer exigiendo, la mujer enferma con una infección vaginal de un tipo crónico. O sea, todo alrededor mal. Pero el hombre que no conoce a Dios no asocia que es producto de su fornicación, de su convivencia. Y eso es triste. En la ciudad donde yo vivo,
Y el trabajo que yo ya he tenido, ya no estoy trabajando yo en la fiscalía, ya salí. Habré tomado pues ¿qué digo? En 5, 6, 7 años, unas 200, 400 declaraciones. Y el 95%, cuando se les pregunta casado, viudo, divorciado, ¿qué? Conviviente. Conviviente. Y hasta cristianos, conviviente. Y eso no puede ser. Entonces imagínense, me acuerdo este versículo que dice, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Y el que está escuchando este mensaje y está en un estado de convivencia, hermano, ¿qué cuesta? ¿Qué cuesta ir a la municipalidad a pagar 200, 300 soles que se usa muchas veces en otras vanidades y no se casan? Es tiempo de regular la vida porque estamos viviendo en un tiempo profético y estamos viviendo en un tiempo mesiánico también al mismo tiempo. Juan 3, 19, 21. Porque esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que practica cosas detestables aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprobadas. No quieren entrar a la luz, no les gusta. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus obras sean conocidas, las cuales son hechas en Dios. Amado hermano, ven, nuevamente ven, date la vuelta y dirígete por el sendero de la gloria de Dios, por ese camino de la gracia, en donde un día te compungiste y reconociste a Jesucristo como tu único Salvador, en donde su poder, su ruaj entró en tu corazón y te sentiste que eras una persona diferente, una persona especial, una persona escogida, una persona selecta, que entras a un linaje diferente, que son los hijos de Dios, que verdaderamente los que practican, los que creen, los que sirven y los que le siguen al Señor. Entonces, hermanos, la rebeldía contra Dios es por su naturaleza pecaminosa, por no buscar a Dios. Esa es la rebeldía. Por su naturaleza pecaminosa, la propia naturaleza pecaminosa, ¿no? Hace rechazar las cosas del Señor. Esa persona puede ser profesional, elegante, esbelto, esbelta, bonita, bien educada socialmente hablando. Pero si su corazón no se acerca a Dios, ¿no? Cualquiera que fuese el estatus, el Señor lo tiene como en carta de divorcio. En Romanos capítulo 8, versículo 19-24 dice, porque toda la creación, y hablando de la creación, está hablando de todo este universo que nosotros vemos cuando levantamos el rostro y miramos las estrellas, de este mundo que miramos, de su propia naturaleza. Miren, porque toda la creación está confiada y expectante por la manifestación de los hijos de Dios. O sea, están expectantes de acuerdo a nuestra conducta, porque la creación fue sometida a lo que es vano, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sometió, en la esperanza de que también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Eso me hace recordar en el área de medio ambiente cuando los trámites, el maderero, cuando los trámites van
van avanzando ante la autoridad de medio ambiente y van saliendo las camionadas de madera. Entonces, una camionada de madera más o menos oscila entre 30 toneladas. Es imparable, es imparable. Por más que el Estado, en su buena fe, podría actuar, de todas maneras siempre hay una evasión de la ley. Empieza una fuga y vienen saliéndolas, talando de manera selectiva el producto forestal. Y una vez vi un documental de un joven que tenía unos aparatos sofisticados y que lo ponía tipo así como cargador de batería, el positivo, el negativo, y lo ponía en el círculo del árbol. Y con un parlante así de tecnología avanzada, se escuchaba una música melodiosa que emanaba cada árbol. Imagínense. O sea, el árbol tiene vida. Mi madre, cuando tenía su jardín atrás de la casa, le limpiaba hojita por hojita y conversaba con sus plantas. Y les veía verdosos. Cuando pasaba mi madre por el lado de sus plantas, daba la impresión que las plantas bamboleaban al son del aire de la fuerza que su cuerpo pasaba por ellos. Y científicos han descubierto, ahora pues 15 días que he leído y he visto un video en que dos plantas daba la impresión que ellos conversaban entre sí, ¿no? Como quien tener sentimiento. Ya me imagino pues una motosierra que pasa ¡ruah! Y comienza a desgraciar la selva toda, imagínense. Por eso que acá dice, y la creación está confiada y expectante por la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a lo que es vano, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sometió, en la esperanza de que también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que todas las criaturas gimen y sufren dolores de parto hasta hoy. Y no es solo ellas, sino también nosotros que tenemos las primicias del Ruaj, del poder de la plenitud de Dios, que se le conoce como Espíritu Santo. Gemimos dentro de nosotros mismos y aguardamos la adopción para la redención de nuevos cuerpos. Eso quiere decir, aguardamos la adopción para la redención, para tener un cuerpo incorruptible, ya no este cuerpo corruptible. Porque por la esperanza vivimos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque si la vemos, ¿para qué entonces la tenemos que esperar? Eso es lo que dice Romanos capítulo 8, del 19 al 24. En Efesios capítulo 2, del versículo 1 al 5 dice, con todo, ustedes estaban muertos en sus pecados. Lógico que el pecado trae muerte y sus transgresiones. En lo que antes anduvieron de acuerdo a la corriente de este mundo y conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire, de ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia. De ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Es muy peligroso decir, yo soy cristiano, yo soy evangélico, pero mi fruto, mi actitud, es desobedecer a Dios. Hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque la potestad del aire, el príncipe de la potestad del aire,
le está cubriendo de maldad. También en estas cosas vivíamos nosotros antes, en las pasiones de nuestra carne, haciendo el deseo de nuestra carne y de nuestra mente. Y éramos totalmente hijos de ira como los demás. Pero Dios es rico en sus misericordias por su gran amor con Él que nos ha amado. Aún estando muertos en nuestros pecados, Dios dio vida junto con el Cristo y por su gracia Él nos salvó. Entonces, cuando nació el pecado en el hombre, también nació la muerte para el hombre destinado. Y esto es muy peligroso, hermanos. Muy peligroso. Me estaba comentando un niño, un joven, de que sus padres fueron a una vigilia y tenían que cruzar, se fueron a un caserío en donde había una iglesia, a una vigilia, y viajaron en el día, pero seguramente para estar en el día, al día siguiente en esta ciudad, regresaron en la noche por el río, en un bote pequeño. Y de un momento a otro, no se dieron cuenta que una chata de fierro, esas chatas grandes que empujan con remolcadores, se les vino encima. ¿Ya? Sus dos hermanos perdieron la vida en el río. Sus dos hermanitos, uno de 9 y otro de 11. Hombre y mujercita. Y él no quería ir. Y él me comenta, me dice, porque en este momento está rebelde. Y el niño tiene 15 años. Y en ese momento yo estaba rebelde. Entonces solamente sus padres se salvaron, pero los niños murieron. Y él se pone a pensar y dice que porque no me fui, yo salvé mi vida. En el fondo el Señor le está dando una oportunidad más. Eso es muy delicado, hermanos, porque la muerte y la vida solamente nos separa un hilo. No sabemos lo que va a suceder mañana. Por eso tenemos que estar preparados. Si nos llega la muerte, tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque para nosotros, los hijos de Dios que aceptan al Señor, viven la vida en Cristo, para nosotros la muerte es vida. Pero para el que desobedece, la muerte es la muerte. Él no va a morir, el alma de él no muere. Es una forma de indicar de que la muerte le conduce al infierno en vida eterna, en una existencia eterna. Eso es lo peor que puede suceder en una persona por causa de la desobediencia. Aún estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida con el Cristo. Y todo depende del libre albedrío que nosotros podemos tener. De ponerse a meditar la condición de lo que estamos viviendo el día de hoy. Les digo, porque la palabra hoy no es así el pronunciar sin importancia, no, es el día de hoy. Y cuando llegamos mañana, el mañana, ese día que fue hoy ya pasó, ya fue el día de ayer. Y siempre, todos los días que nos levantamos, siempre es el día de hoy. ¿Cómo estás tú y cuál es el grado de preparación que tienes? Una vez estaba diciendo a la congregación que no es suficiente decir amén, amén. Nadie lleva un cuaderno, nadie lleva un lápiz para anotar.
En su casa, una vez que llegan, le tiran la Biblia por cualquier lado y ya está. Hasta la próxima, que se van a la congregación y siguen diciendo el amén. No estudian, no se preocupan, pero ellos se sacan el sudor y se sacan la frente, sudan la frente, trabajando para que el hijo pase primaria, secundaria, siguen pagando al Estado primaria, secundaria, cuadernos, útiles, reuniones, tasas, cuotas, el sacrificio, los hijos a la universidad, otro sacrificio más grande todavía. Después el muchacho crece y así de generación en generación viene. Pero ese cristiano que hace esa actitud delante de la gente, ¿no? Porque hay gente bien vanagloriosa, porque puede decir, mi hijo el ingeniero, mira mi hijo el cadete, mira el hijo el doctor, mira mi hija la abogada. Ya no le dice ni siquiera el nombre de la hija, sino mi hija fulano de tal, la abogada. Pero no son capaces ni siquiera pasar la primaria del conocimiento de la palabra del Señor. Y ojo, la palabra del Señor dice, por falta de conocimiento mi pueblo cayó en batalla. Y por cuanto desechaste mi conocimiento, le está diciendo al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, en Oseas, por cuanto desechaste mi conocimiento, yo te desecharé, te sacaré, te separaré del sacerdocio. Y ese sacerdocio, nosotros le hemos hablado que ya no es el sacerdocio de Aarón, es el sacerdocio de Melquisedec. ¿Y quién es Melquisedec? Yeshua HaMashiach, que es Jesucristo. Entonces, nosotros pertenecemos a un sacerdocio, nosotros somos sacerdotes. Y en Apocalipsis capítulo 1, si no me equivoco, dice, y seremos y somos reyes y sacerdotes y gobernaremos juntamente con Cristo. Entonces el Señor, en la medida de su capacidad, pienso yo en este momento, un criterio personal, de cómo te has preparado tú aquí en esta tierra para ver tu capacidad, en qué punto de esa nación del milenio en que nosotros vamos a gobernar ciudades, vamos a gobernar países, ¿no? ¿Cómo el Señor nos va a colocar en ese reino cuando nosotros no hemos adquirido ningún conocimiento? Y si aquí está diciendo, yo te desecharé, entonces tengo la impresión que ni siquiera somos hijos de Dios. En Deuteronomio 7, 6, versículo 11, del 6 al 11, Deuteronomio 7, del 6 al 11, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, para Yahweh tu Dios. Yahweh tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Oh, para mí es una honra, Señor, de que me permitas pertenecer a este pueblo especial, más que a todos los pueblos que están sobre la tierra, no por ser vosotros más que todos los pueblos que ha querido Yahweh y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Yahweh os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Yahweh con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, ¿no? De la mano del faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Yahweh tu Dios es Dios. Dios es fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y que da el pago, miren, y que da el pago en persona, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia,
en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, los estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y ese hoy, acuérdense que el hoy es cada día que ustedes se levantan, es el hoy. Ahora vamos a ver el futuro relacionado a nuestro Señor. En Ezequiel, capítulo 36, 24 hasta el 27. Yo os tomaré de las naciones. Tiempo futuro. Yo os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Ya vayan ustedes acomodando la mente al sentido espiritual. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Palabra de Dios. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias por la palabra de Dios. Y que todos vuestros ídolos os limpiaré por medio de la palabra de Dios. Os daré corazón nuevo y pondré el ruaj, que viene a ser mi poder nuevo dentro, dice, no afuera, ni al ladito, ni al costado, dentro de vosotros. El poder, su poder, parte de su poder ya está dentro de nosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi poder, dentro de vosotros mi poder. El don del ruaj entra en ti y eso es aquello que te cambia. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. ¿Qué cuesta, hermanos? No cuesta. Para mí, dicen que es difícil, pero yo ya estoy acostumbrado en este tipo de vida. Entonces ya cuando uno ya quiere inclinarse a hacer lo malo, en ese momento uno se frena. No, Señor, yo te tengo temor. Quiero cuidar mi salvación. Ayer tuve 18 años, ahora tengo 68 años. En un abrir y cerrar de ojos. Ya me estoy yendo. ¿Ya? Ya estoy acabando de construir el arca mi arca de Noé, como se dice, mi arca. Estamos construyendo nuestra arca, estamos construyendo nuestra capacidad espiritual para que seamos aprobados delante del Señor. En 1 Corintios hay un capítulo, el capítulo 2, en el versículo 16 dice, porque ¿quién ha conocido la mente de Yahweh para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la manera de pensar de Cristo. Ahora, la palabra mente, esta palabra mente fue plasmada, como tenemos conocimiento que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pasado al español. Entonces, en griego está escrito num. Y tengo la seguridad ahí que en el momento que el traductor colocó num, se estaba refiriéndose a nuestra mente. Se estaba refiriéndose a nuestra mente, porque la palabra mente en el griego no tenía un origen espiritual. Esa palabra mente en griego no tenía una mente espiritual. Y vamos al caso que si lo podía tener, no conocían ellos el poder espiritual del alfabeto en griego. La clave, los códigos, no tenían. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué dice en Isaías 40:13? La palabra mente significa ruaj. Ruaj, que está hablando del poder de Dios que más le conocemos como la palabra Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Septuaginta, ya lo he repetido varias veces esto,
los que tradujeron del hebreo al griego e hicieron la Biblia de la Septuaginta del hebreo al griego, ellos le colocaron Espíritu Santo. Cuando en hebreo estaba tal y conforme estaba escrito, Ruach, y Ruach quiere decir, ¿no?, el poder de la plenitud de la santidad de Dios, y también tiene un significado paralelo como depósito de la vida eterna. Porque han tenido que cambiarlo, ¿no? Entonces, la mente es el poder del Señor, el poder que tenía Jesús Cristo. ¿Quién ha conocido la mente de Yahweh para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la manera de pensar de Cristo. Entonces, esa manera de pensar es el poder del Señor. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Jesucristo es el mismo Dios en cuerpo. El mismo Dios, el mismo Yahweh, el mismo Elohim, el mismo yo soy, el mismo Rey de los ejércitos, el mismo el temible, el mismo el misericordioso. Jesucristo es el mismo Dios. No se divide en tres. Él es el mismo. Y el Cristo siempre estuvo presente en la Torá y en el Tanaj. Siempre. Cuando dice el ángel de Dios, y este ángel juraba a sí mismo, era el mismo Dios corporeado. Y en Isaías 40, versículo 13, dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Yahweh? Mire, ven, ¿quién enseñó al Ruaj de Yahvé o le aconsejó enseñándole? Nadie, pues. Porque el poder de Dios es infinito. Siempre ha existido para siempre. El alfa y el omega, el principio y el fin. Qué maravilla, hermanos. Yo quiero quedarme siempre en esta senda y continuar caminando. Entonces tenemos que proceder de la misma forma como Él procedía. El hecho mismo que estemos cumpliendo la palabra de Dios, entonces nosotros tenemos la mente de Cristo, porque la mente de Cristo es Dios. Y la mente de Cristo es la palabra de Dios. Espero que podamos entender. Y para concluir el tema, amados hermanos, vamos a leer el motivo por qué el Señor vino en 2 de Corintios capítulo 5, del versículo 15 al 21. Y Él murió por todos, como cuerpo, como Dios corporeado. Tenía que haber ¿cómo se podría decir? Un puente para que nosotros podamos ver y para que nosotros podamos tener un dolor real, inconvincente, para tomar una decisión y dar el primer paso para la gracia. Y el Señor vino y se hizo lo más mínimo, saliendo de su propio trono, y se hizo el más pequeño de los seres humanos, al extremo de nacer en un recipiente en donde se echaba agua para que tomen los caballos, los burros, los carneros, agua. Y ese huequito rectangular, depósito de agua, se llamaba pesebre.
Y Él murió por todos, para que los que viven no vivan para sí mismos, ¿no? Ya no voy a vivir yo tengo que vivir para Cristo. Ya no vivo por mí mismo, porque si yo vivo para mí mismo, las consecuencias de mi conducta serían fatales. Entonces, hermanos, hay que hacer una reevangelización a nuestro corazón. ¿En qué estado estamos? ¿Estamos en kindergarten, jardín? ¿Estamos en primaria? ¿Estamos en secundaria? ¿Estamos en la universidad? ¿Estamos haciendo un posgrado? ¿Estamos haciendo un doctorado desde el punto de vista espiritual, del grado de conocimiento de la palabra del Señor? No, hermanos. ¿Y por qué no lo estás haciendo? No, porque yo veo el vecino, ¿no? Que dice que es cristiano y es borracho, mira acá por aquí. O sea, le miramos a la palabra de Dios en la conducta de un pecador. Es como que ofenderle el sacrificio que hemos hecho con el Señor, el sacrificio que el Señor hizo para con nosotros, ¿no? Mirando su palabra en la conducta de un pecador. No, pero la fulana, mira, es adúltera, fornicaria, para ahí de hombre en hombre y se le ve que está cantando ahí en Dios. ¿Para qué voy a ir yo? Degradándole el proyecto perfecto que el Señor tiene. O sea, por las puras vino el Señor. Y Él murió por todos, para los que viven no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Señor, yo te doy gracias, porque tú has venido y te has sacrificado para yo ver mi condición pecadora. Quiero tomar una decisión ahora, definitivamente, Señor. No me interesa quien me diga nadie, porque nadie me va a salvar, solamente tú. Ni aún estando yo enfermo en el hospital, mis amigos no están. ¿Dónde están mis amigos? No hay nadie. Nadie te va a acudir. Mientras que tú estés en el hospital con tus dolores, no hay amigo que vea. El amigo debe estar en una fiesta, tomando por ahí, ¿no? Y los que están cuando estás en buen apogeo, vamos con la cerveza. Tú pagas, yo pago, no de buena gente, no, es muy buena gente. Pero cuando estás en tus últimas consecuencias, no hay ni un amigo. Es así, hermanos. Es por causa del pecado. De modo que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si hemos conocido al Cristo según la carne, ciertamente desde ahora no lo conocemos. De modo que todo el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todo ha llegado a ser nuevo por medio de Dios. Por medio de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio del Cristo, que viene a ser el mismo, y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Miren, nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Entonces, como Jesucristo, el Señor, él mismo se patentizó como hijo al mismo tiempo, ¿no? Él vino a reconciliar y decir, yo soy el Dios y vengo a conversar con ustedes y decirles que tengo una puerta abierta para ustedes. Vengo a reconciliar y olvidarme de la carta de divorcio que le he dado a tus primeros padres, que son Adán y Eva. Entonces, quiero perdonarles. Y aquí está la puerta, que es la cruz, mi sacrificio, para que todo aquel que cree que Cristo vino para salvar a este mundo, entonces se abre la puerta de la gracia, se pasa la cruz y se sigue adelante en el sendero. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Porque Dios estaba en el Cristo, quien reconcilió al mundo con su majestad, no tomándoles en cuenta sus pecados,
y puso en nosotros palabra de reconciliación. Ahora, nosotros somos los encargados de reconciliar con las demás personas, ¿no? Para que puedan entrar por esta puerta que es la cruz, por el sacrificio del Señor, para que se abra la gracia en sus vidas. Todos los amigos que les gusta escuchar la palabra del Señor, entonces, por ese motivo el Señor vino. Así que somos embajadores de Cristo. Y como si Dios les suplicara por medio de nosotros, les suplicamos pues por el Cristo, reconcíliense con Dios. Amados hermanos, reconciliémonos con Dios. ¿Cuál es mi error? ¿Cuál es mi grado espiritual que estoy en el día de hoy? Me falta, Señor. Porque a aquel que no conoció pecado, miren, no conoció pecado. Por causa de ustedes lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Y acuérdense que acá dice, no conoció pecado. Eso quiere decir que no es 100% humano, 100% divino. Esa teoría es alguna teoría que salió en el siglo tal, 100% humano, 100% divino. El Señor tenía un cuerpo divino, simplemente. Tenía un cuerpo especial, mas no era este cuerpo. Porque si tuviera este cuerpo como nosotros, estaría subsumido en el versículo que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El Señor no estaba destituido de su propia gloria. El Señor bajó y no conoció el pecado para poder reconciliar con la gente pecadora. Porque aquel que no conoció pecado, por causa de ustedes lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Amén, hermanos. Me ha encantado este tema. Es como un repaso general de la primera semana de este año 2025, que estamos en las postrimerías de los acontecimientos que hay, y tenemos que estar alertas, tenemos que estar atentos a las cosas que suceden. Yo les pido, amados hermanos, en papel de reconciliador, entreguen su vida al Señor, cierren su puerta, arrodíllense delante del Señor y diga, Señor, gracias te doy por esta palabra que he escuchado. Verdaderamente estoy en una condición que aún siendo tu hijo, Señor, estoy en una condición pecaminosa. Las cosas me salen mal. No te conozco muy bien. Siento que espiritualmente te estoy desobedeciendo. Muchas veces me estoy fusionando mi conducta con las conductas paganas de este mundo. No, Señor. Necesito estar bien con Dios. Necesito obedecerte, Señor. Cuando yo construya mi arca, no voy a ser voluntarioso, Señor, en hacer mi arca el ancho que yo quiero, el largo que se me da la gana, las ventanas como a mí se me plazca, las puertas, yo creo que así va a ser en esta medida, no. Pero si el Señor me dice, esta medida va a ser por medio de su palabra, yo tengo que obedecerte, Señor. Yo tengo que obedecerte. Porque si tú dices que esta medida de la puerta, tengo que obedecer porque tú sabes por qué. Entonces Noé obedeció las medidas porque sabía el Señor que iba a tener muchos embates de las olas, de ese diluvio, de estar 40 horas, 40 días y 40 noches en ese diluvio donde no había tierra. Entonces tenía que estar bien preparados con la medida que el Señor sabía.
Y Noé obedeció, porque estaba bajo la autoridad, ¿no?, del que sabía, bajo la autoridad de Yeshua HaMashiach, bajo la autoridad del yo soy, del Dios vivo. Y el Señor miró a Noé y le fue agradable delante de sus ojos. Amén, hermanos. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga y que la cubierta del poder de la santidad de Dios esté en cada uno de sus hogares. Amén.